Los años 60. Cuando pensamos en esa década, quizás nos vienen a la mente imágenes de paz y amor, de festivales de música, pero en América Latina, la historia que se estaba viviendo era otra, completamente distinta. Fue una década de fuego, una era de una esperanza revolucionaria inmensa y a la vez de un conflicto brutal que iba a redefinir el futuro de todo un continente. Y esta cita, la verdad, lo captura todo. Para algunos fue como una bocanada de aire fresco, la promesa de un mundo nuevo. Para otros fue el comienzo del desastre. Esa tensión, ese choque entre el sueño de la revolución y una polarización cada vez más profunda, es exactamente lo que terminó preparando el terreno para la tragedia que vendría después. Bien, para entender cómo se llegó a ese punto, primero tenemos que ver por qué los años 60 en América Latina fueron, tan distintos a los de cualquier otra parte del mundo. Pensemos en esto un momento. En Estados Unidos y Europa, la juventud se rebelaba, en cierto modo, contra la abundancia y el establishment. En América Latina, en cambio, la rebelión era muy diferente. Nacía desde la escasez, desde la inestabilidad política crónica y desde una necesidad urgente de cambios reales y profundos. Eran literalmente dos mundos aparte. Y claro, esa búsqueda de cambios se encontró con lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. La Revolución Cubana, por un lado, encendía la imaginación de toda la izquierda. Mientras tanto, los viejos modelos económicos ya no daban para más. Y en medio de la crisis, la violencia empezó a verse, peligrosamente, como una herramienta política legítima. Entremos ahora a nuestro primer caso, Argentina. Un país donde la política estaba totalmente paralizada por una división pero tan profunda que parecía imposible de resolver. Y en el centro de todo estaba el peronismo, un movimiento increíblemente complejo, ¿eh? Por un lado, le dio voz y poder de consumo a las masas trabajadoras como nunca antes, pero por otro, lo hizo concentrando un poder casi absoluto, a menudo a costa de las libertades y de las instituciones democráticas. Después del derrocamiento de Perón en 1955, Argentina entró en un ciclo de caos que duró 18 años. Lo que vemos aquí es, básicamente, una puerta giratoria de golpes militares y gobiernos débiles. Todos, absolutamente todos, se enfrentaban a la misma paradoja. Sabían que no podían gobernar sin el peronismo, pero tampoco se atrevían a permitir su regreso al poder. Esto llevó a una parálisis total. Los antiperonistas podían impedir que el peronismo gobernara, y el peronismo, desde el exilio, tenía el poder suficiente para sabotear a cualquier otro gobierno. El resultado, todos tenían poder de veto, pero nadie tenía poder para construir algo. Y en medio de este estancamiento, de este pantano político, ¿qué pasa? Surgen facciones radicalizadas. Los Montoneros, por ejemplo, una guerrilla peronista de izquierda que creía que la violencia iba a acelerar el regreso de Perón para, supuestamente, liderar una revolución socialista. Un malentendido trágico que el propio Perón fomentó para desestabilizar al gobierno militar. Y aquí es donde la historia da un giro que es increíblemente irónico. Los mismos militares que habían derrocado a Perón 18 años antes, ahora, totalmente desesperados, lo veían como su única tabla de salvación. Creían que solo él podía controlar la violencia guerrillera que a ellos se les había ido completamente de las manos. Su regreso ya no era imposible, se había vuelto una necesidad. Dejamos Argentina por un momento y pasamos a Chile, que en esa misma época tomó un camino que parecía muy diferente, pero que, como vamos a ver, terminaría en un destino igual de trágico. Es que es clave entender esto. Antes de Salvador Allende, Chile ya estaba en plena ebullición. El gobierno de Eduardo Frei había lanzado su Revolución en Libertad. Ojo, hablamos de una reforma agraria súper ambiciosa, la chilenización del cobre, cambios muy profundos, pero todos dentro del marco democrático. Pero la sociedad estaba, completamente dividida. Y la elección de 1970 lo dejó clarísimo. Salvador Allende ganó con apenas 1/3 de los votos. Esto no fue una victoria contundente ni mucho menos. Fue el reflejo de un país fracturado en 3 bloques casi idénticos en tamaño. Y esto, por supuesto, planteaba la pregunta del millón. Con apenas el 36% del voto, ¿tenía Allende un mandato popular claro para la revolución socialista que proponía? Gobernar así, en la práctica contra 2/3 del país, iba a ser un desafío monumental.
Al principio, su plan económico pareció un éxito rotundo, ¿eh? Los aumentos de salarios masivos crearon una verdadera fiesta de consumo, pero la euforia duró poco. Imprimir dinero sin respaldo y las expropiaciones masivas desataron una reacción en cadena: escasez, mercado negro y una inflación que empezó a galopar sin ningún tipo de control. Para que nos hagamos una idea del descontrol, en 1973 la inflación anual llegó a esta cifra: 600%. 600. La economía estaba rota, la vida diaria para la gente se había vuelto simplemente insostenible. La crisis económica y la polarización extrema llevaron al fin del experimento. El 11 de septiembre de 1973, el sueño de la vía pacífica al socialismo terminó de la peor manera, con el bombardeo al Palacio Presidencial y un golpe militar que silenció la democracia chilena por muchos años. Si damos un paso atrás y observamos los dos casos, podemos ver cómo, a pesar de sus enormes diferencias, las tensiones de la época llevaron a resultados muy similares. Argentina se consumió en su conflicto histórico entre peronismo y antiperonismo, escalando hacia una violencia que se volvió incontenible. Chile se fracturó intentando una vía pacífica al socialismo que terminó en una polarización total. Dos caminos muy distintos que, sin embargo, llevaron al mismo y trágico destino: brutales dictaduras militares. La verdad es que esta reflexión sobre Perón podría aplicarse a toda la época. Figuras como él o como Allende dejaron legados de amor y de odio que siguen dividiendo a sus países hasta el día de hoy. Y esto nos deja con una pregunta final: ¿cómo se recuerda a quienes, en su búsqueda de una utopía, quizás también abrieron la puerta a la tragedia?